cargar esto que sí. Ya, le dio. Ahora sí. Esta mañosa que no quiere, cuando menos acuerda, no quiere encender la cámara. A una es que no le habla en su computadora y a mí es que la cámara no quiere encender cuando debe encender. Bueno, vamos a empezar a ver el contenido que tenemos para esta semana. Recuerden que la plataforma está diseñada para que ustedes trabajen de manera presencial y a distancia. La semana pasada vimos esta parte que está aquí. Me dicen si ven la pantalla, por favor. Sí, profe. Listo. A manera de recordatorio, hoy es la última clase que nos vemos. Nada más tenemos 2 clases presenciales. Hoy es la última y el curso termina el 8 de noviembre. Por lo tanto, ya deben haber visto, y de hecho yo les presenté la semana pasada, el examen final para que iniciaran a trabajarlo. El método de evaluación del curso, se los repito, son 10% de asistencia, porque la asistencia es de carácter obligatorio. El trabajo en clase 1 y el trabajo en clase 2 tienen un valor de 30%. Las asignaciones, que son 2, también tienen un valor de 25% y el examen final tiene un valor de 15%. El objetivo, la descripción del curso, pues como vimos desde la semana pasada, tratamos de desarrollar las áreas que nos propone la administración. Todas están relacionadas con lo que es el español, cosa de que ustedes puedan desarrollar la comunicación oral y escrita lo más correcto posible, incluida la parte de la comprensión lectora, que es la que vamos a trabajar en esta semana, y la creación o redacción de textos, que también la deben trabajar en esta semana que viene, que es en la que estamos. Y para así entonces desarrollar de manera práctica el contenido del curso en cuanto a la expresión oral y escrita, la redacción de ideas de manera fluida y reflexiva, comprender el proceso de escuchar, observar y leer con claridad y la coherencia de las ideas. El objetivo general del curso es capacitarlos a ustedes de manera conceptual, que es lo que tiene la plataforma, y llevarlos a la parte práctica para poder que ustedes pues desarrollen las competencias lingüísticas que la materia requiere. Los objetivos ahí lo tienen entre todos. Hemos visto que deben expresar con claridad sus ideas, que al hablar de expresar no solamente es hablar, sino también escribir. Lo vimos en la primera semana cuando hablábamos de la comunicación lingüística y no lingüística. Deben interpretar mensajes, valorar la importancia del buen uso de la estructura de la lengua para poder escribir de manera coherente, reconocer las semejanzas y lo semejante y lo diferente de los diferentes tipos de texto. En este caso, vamos a ver los textos narrativos y argumentativos en esta semana, y valorar la importancia de la argumentación para poder fundamentar nuestras opiniones. Este es parte del examen que les dije la semana pasada. Es un taller investigativo, que por eso se lo puse desde la primera semana de clase, para que ustedes fueran desarrollando e investigando, porque no es copiar y pegar los ejemplos de Internet. Es buscar ejemplos en el contexto diario, así sean periódicos digitales, como usted lo quiera buscar, o revistas digitales, pero debe seguir esa estructura, debe tener, presentarlo en diapositiva. No puede repetir los ejemplos, como ya usted había investigado o va a investigar cuáles son los vicios e incorrecciones del lenguaje. Entonces usted los tiene que ir clasificando. Se llama barbarismo, solecismo, redundancia, queísmo, dequeísmo. Todos esos son vicios e incorrecciones del lenguaje que usted debe identificar en los diferentes medios de comunicación escrita, llámese periódico, llámese revistas, propagandas. Los puede buscar de manera digital, ciertamente. Lo que no puede hacer es sacarlo de la sección de imágenes de Internet, porque son repetitivos y en algunas ocasiones no son verídicos.
Nadie va a escribir en un periódico el difunto muerto, por el amor de Dios. Esos son los ejemplos que aparecen en Internet y que no son de la vida real. Por eso entonces se identifican como que no son buscados por ustedes. Un repasito de lo que vimos en la semana 1, hablamos de la comunicación, los códigos lingüísticos y no lingüísticos, los signos de puntuación y la acentuación y la lectura, porque es importante leer. Recordemos que los elementos de la comunicación es emisor, receptor, código, canal, mensaje, referente y contexto. Eso lo trabajamos en la primera semana. En la segunda semana ustedes tienen en la plataforma el contenido de lo que son principios de redacción, pasos para redactar ideas principales y las ideas secundarias. En esta ocasión no tenían que redactar ninguna idea principal, ninguna idea secundaria. Tenían que buscar las ideas secundarias y las principales en los textos que estaban asignados, y esa es la actividad que hasta el momento solamente 4 estudiantes han entregado. Ahí tenían como contenido que es redactar y la asignación 1, que era el taller práctico de la redacción. Y este es el contenido. Este es el contenido. Desarrolla de manera clara y precisa la actividad de la página 40 y 41 del módulo. Ese módulo está en la plataforma y de ahí debían desarrollar los 2 talleres que aparecen ahí para completar esa página, este cuadro que aparece aquí. Usted va a colocar en el primer texto cuál es la idea principal, en el segundo debía colocar cuáles eran las ideas secundarias. La otra actividad que aparece ahí para resolver, bueno, ya en esa nada más había uno. En esta semana que estamos, vamos a ver entonces el concepto y la estructura de los textos, los diferentes tipos de textos que existen. Vamos a ver las características solamente de 2, de los textos argumentativos y de los textos narrativos, que son los que el módulo propone, aunque están los textos descriptivos también, pero por cuestión de tiempo no podemos trabajar. Solamente vamos a ver narrativos y descriptivos. Y estas son las actividades que tiene la plataforma o el contenido que tiene la plataforma en esta tercera semana. Primero hay un archivo que dice cómo escribir textos argumentativos, qué son textos descriptivos, qué son textos argumentativos. Entonces vamos a ver las 2 actividades que están para esta semana. Número 3, análisis de texto narrativo y análisis de texto argumentativo. Antes de iniciar entonces, vamos a ver qué son cada uno de esos tipos de texto. Vamos a ver la parte teórica. Vamos a ver aquí los tipos de texto. Dice que un texto es un conjunto de palabras, de frases unidas de manera coherente que van a llevar a la consecución de ideas y que esas ideas deben estar estructuradas en diferentes párrafos. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Listo. Entonces, los textos están formados por frases. De las frases se hacen oraciones, de las oraciones se hacen párrafos y de los párrafos más párrafos se forman los textos. Y los textos pues va a ir desde textos cortos hasta novelas, cuentos, enciclopedias y todo lo que usted conoce como literatura. Y si usted se observa, los cuentos, las novelas, las fábulas, todas están estructuradas en párrafos. Y es lo que vamos a ver ahorita con los textos narrativos. Empezamos aquí recordando los tipos de texto. Están los descriptivos, los narrativos, argumentativos, expositivos y dialogados. Ese cuadro me parece que está en el módulo y ahí usted puede ver cuál es la estructura de cada uno de ellos y cuáles son los tipos de texto. Si hablamos de texto descriptivo, lo vamos a encontrar en las novelas, en los diarios, en los reportajes. Si hablamos de textos narrativos, nos vamos directamente a lo que son cuentos, novelas, fábulas, chistes, y tiene una estructura determinada. Los argumentativos los vamos a encontrar en artículos de opinión, en los ensayos y en análisis comparativo. Los expositivos en cualquier tipo de texto también y en los artículos divulgativos. Y los dialogados
cuando hacemos una entrevista, cuando están en conversaciones o en obras de teatro, porque las obras de teatro están estructuradas a base de diálogo de personajes. ¿Cuáles son las características de los textos narrativos? Van contando de manera secuencial hechos. Están escritos en prosa, eso significa que están estructurados en párrafos que no tienen ningún tipo de rima determinada ni extensión de párrafos. Sus personajes, porque tienen personajes, pueden ser animales, seres humanos, cosas. La extensión de los textos narrativos, pues no es que tienen una característica en especial, que tienen que ser larguísimos, que tienen que tener una página, no. Porque si usted busca, por curiosidad, busca el cuento de la uña, se va a dar cuenta que el texto de la uña es un texto cortito. Ahorita se lo voy a buscar para que lo vean. ¿Cuáles son las partes de un texto narrativo? Inicio, nudo y desenlace. ¿Qué va en el inicio? Van a contar, van a contextualizar a la persona que va a leer ese texto para saber qué va a pasar. Hago la observación que hay distintas estructuras y el tradicional es inicio, nudo y desenlace. Pero vamos a encontrar textos que comienzan con el final o vamos a encontrar textos que comienzan con el medio. Pero eso no significa que no tenga un inicio, un nudo y un desenlace. Por eso dice ahí que es dinámico y que hay una gran cantidad de utilización de verbos dependiendo generalmente en pasado. Y esos verbos son los que indican la acción que se va a desarrollar. Aquí están los ejemplos de textos narrativos. Ven la fábula, el libro Leyenda Chiricana, la obra La Ilíada de la Odisea, Tú sola en mi vida, que son obras importantes dentro de la literatura universal y literatura panameña, y chiricana en especial, el de las leyendas chiricanas. Dice que los textos narrativos cuentan o relatan hechos imaginarios, aunque en algunos casos no son imaginarios solamente, sino que también son hechos reales, que se le pone una pizquita de imaginación o hay que hacerle algún cambio para adaptarlo a las diferentes circunstancias. Están escritos en prosa y suelen estructurarse, ya les dije, en inicio, nudo y desenlace. En estos textos narrativos vamos a encontrar los personajes, vamos a encontrar los narradores que no son las mismas personas, vamos a ver el tiempo que puede estar en presente, pasado, en futuro, el lugar donde se desarrolla la acción y lo que va a pasar o los acontecimientos. Vamos a ver esa diferencia entre personajes y narradores. ¿Ustedes en algún momento han leído la novela esta que le acabo de presentar, Tú sola en mi vida? ¿O alguien me puede decir si ha leído algún cuento o alguna novela? ¿Chicas? Me dejaron solita. No me van a decir que a estas alturas de su vida... Y estamos, profe. Ajá. No me van a decir que no han leído un cuento, que no han leído una novela, que no tienen ni idea. Buenos días, profesora. Hola, Erika. Profesora, yo sí, cuando estaba en el colegio leí algunas novelas. ¿Cómo cuál? A ver, Erika. Me recuerdo una de que El Caballero de la Armadura Oxidada, algo así. Ajá. ¿Cuál era el personaje de esa obra? ¿La recuerdas? No recuerdo mucho, profe, pero no recuerdo mucho, la verdad. También otra sobre que las 1001 noches, esa sí la recuerdo un poco más. Ajá, cuéntame. ¿Quiénes eran los personajes de las 1001 noches? Esa trataba de una muchacha que era hija, como que la ofrecían, pues como que un hombre se dedicaba a querer a una mujer cada noche, algo así. Ajá, ¿y qué hacía ella? Y ella fue diferente y no recuerdo bien, mejor ni hubiera hablado. No, así estamos bien, Erika. ¿Alguien más que haya leído alguna novela o algún cuento?
Ay, pues les comento que sí van a tener que leer una, porque el taller que aparece ahí van a tener que leer un cuento, un texto narrativo para poder hacer el análisis. En el caso de Erika, que estaba hablando de las 1001 noches, es una chica que había un hombre, como dijo ella, se dedicaba a tener muchas niñas, muchas mujeres, y al final, pues, las mataba, porque no le gustaba la compañía, vamos a llamarlo de esa manera. Entonces, ¿qué resulta? Que la señorita esta empezó a desarrollar la habilidad de contarle historia para evitar que la matara, porque le iba contando y contando y lo dejaba con la intriga y venga al día siguiente, y en ese son se la pasó, y por eso la obra se llama Las 1001 noches. En esa obra, el personaje es la chica y el hombre a que ella le contaba la historia. La diferencia está en que el personaje no es el mismo que el autor, porque el autor es el que escribe la obra. Eso es lo que quería que tuvieran presente, que el autor no es la misma persona que desarrolla la acción en algunos textos, porque en algunos otros sí es quien deja, quien actúa dentro de el mismo texto. Entonces, cuando leemos una obra, tenemos que tener presente esa parte. A veces confundimos el personaje con el autor y no es lo mismo. El personaje puede salir de la imaginación del autor. En el caso de, vamos a ver un cuento panameño. Vamos aquí con esta que tenemos de las leyendas chiricanas. Cuando hablamos de las leyendas chiricanas, y voy a hacer la aclaración aquí porque es importante. Ven la imagen, ¿verdad? ¿Están viendo la imagen? Profe, sí se ve. Listo. En el caso de las leyendas chiricanas, usted se va a dar cuenta cuando lee el texto, dice la gente que el autor es César Zamudio. César Zamudio no escribió las leyendas, tienen que tener claro esa parte, y él lo dice, yo soy un compilador de leyendas, porque el libro se llama Leyendas Chiricanas. Y recuerden que la leyenda tiene como característica que es se transmite de generación en generación de manera oral. No se sabe quién la escribió, pero se sabe que existe y la siguen contando con diferentes tonalidades y modalidades dependiendo de la región. ¿Ustedes han escuchado la leyenda de la Tulivieja? Sí. Ajá. En la leyenda de la Tulivieja, si nosotros contamos la leyenda de la Tulivieja al estilo chiricano, y usted se va a la provincia de Herrera y cuenta y escucha la leyenda de la Tulivieja en Herrera, va a haber una variante con la chiricana. Entonces, en eso consiste la leyenda. Ella va cambiando dependiendo del lugar y es de tradición oral. Se va pasando de generación en generación de manera oral. ¿Qué hizo el profesor César Zamudio? Recopiló las leyendas y las colocó en un libro que se llama Leyenda Chiricana. Pero él es el autor del libro, más no de las leyendas. Si leemos la obra 100 años de soledad, es la diferencia de lo que voy para que tengan claro. El escritor es, ¿quién es el escritor de 100 años de soledad? Me va a dar. Gabriel García Márquez es el escritor de la novela 100 años de soledad. Él es el autor de la obra, mas no es protagonista ni es personaje de la obra. En el caso hay un cuento que se llama Aquellos muchachos de aquí de Panamá. Ese cuento, el autor sí no forma parte de los personajes, pero sí es de manera indirecta un personaje que participa dentro de la obra, porque resulta que él fue parte de los hechos del 9 de enero. Entonces, él sí puede decir que formó parte de esa historia, pero no aparece como personaje principal o personaje, porque no fue Ascanio Arosemena el que escribió el cuento, sino otra persona que fue con ellos a esa gesta patriótica. Entonces, ahí tenemos que tener claro la diferencia
entre el narrador, que es el que cuenta la historia, la relata o la escribe, y el personaje, porque el personaje sí forma parte del mismo texto, sea del cuento, sea de la novela, sea de la fábula, de lo que sea como texto narrativo. Él es un personaje que está dentro de la obra y que actúa dentro de la obra. El narrador no, el narrador es como el que maneja los títeres. Él está afuera escribiendo lo que el personaje tiene que hacer. Y aquí entonces vemos el tiempo, el espacio y el acontecimiento. Miren las características del texto narrativo. Ahorita que vamos a ver el texto argumentativo, usted se va a dar cuenta que no va a haber ni personaje, ni narrador, ni tiempo, ni espacio, ni acontecimiento. Esa es una de las diferencias. En conclusión, con los textos narrativos, hay diferentes narraciones. La narración es literaria, que involucra el cuento y la novela. Las narraciones históricas involucra el diario, la crónica y las biografías. Las biografías también forman parte de los textos narrativos. Y la narración periodística, que toma en cuenta las noticias. Miren que aquí tienen una obra de Harry Potter. Ahora me va a decir que ninguno ha leído una obra de Harry Potter, contarle o no contarme. Y el diario de Ana Frank también forma parte de un texto narrativo. ¿Por qué el diario de Ana Frank? Porque lo podemos encasillar dentro de una narración histórica, porque el que lee o el que ha leído el diario de Ana Frank se va a dar cuenta que es la manera cronológica como esta niña se ocultó por un tiempo huyendo de los nazis en la época de que Adolfo Hitler cometió genocidio con las personas por allá, por el otro lado del mundo. Entonces, esta obra se considera como un texto narrativo histórico porque narra una parte de la historia del mundo. Esta que está aquí, Tú sola en mi vida, es una novela panameña de Julio B. Sosa y también la podemos considerar como una obra histórica porque la obra en sí tiene como personajes a un soldado y a una doncella panameña en la época de la Revolución. El contexto histórico, los personajes que aparecen en esa obra son personajes de la historia. Ahí aparece Juan Eligio Elzuru, que el que ha dado historia sabe quién fue Juan Eligio Elzuru, con toda la Junta Revolucionaria de esa época en el periodo en que estábamos en guerra. Los narradores, él es el que va desarrollando la historia, el tiempo, ya le estoy diciendo, la época de la guerra, el espacio, el istmo de Panamá, y los acontecimientos se van desarrollando de manera paulatina porque están relacionados con la historia. Otra obra histórica que se puede mencionar, esa es para el área de Argentina, habla sobre, la novela se llama Malia, y esa novela también en el contexto de la historia, si usted quiere hacer un estudio de la revolución o de la dictadura de los Rosas en Argentina, usted debe leer la novela Amalia. En esa novela se hace la descripción de todo lo que hacía el dictador Rosas en esa época. Entonces, por eso también, como texto narrativo, sirve para estudiar historia. Y por último, entonces, vamos a ver cuáles son los elementos. Es un consolidado de los textos narrativos. Hay narradores, personajes, espacio, tiempo. Los personajes se clasifican en protagonistas, que son los que desarrollan la acción. Los antagonistas son, vamos a llamarlo de esa manera, los malos. Y los secundarios son todos los que están alrededor para ayudar a estos dos protagonistas y antagonistas. Eso solamente es una clasificación, porque también hay personajes episódicos que aparecen ahorita, pueden aparecer en el medio y pueden aparecer al final, pero no tienen tanta importancia como los protagonistas y los antagonistas. El texto narrativo es una secuencia de ideas, de hechos que se desarrollan en tres partes fundamentales: el inicio, el nudo y el desenlace. ¿Qué va a pasar en el inicio? En el inicio le va a decir a usted de manera rapidito, por decirlo de esa manera, quiénes son los personajes, qué va a pasar, dónde están.
El nudo va desarrollando la acción hasta que llega a lo más importante de la obra y de ahí entonces se va desencadenando en una serie de acontecimientos o de hechos que van a llevar al final de esa historia. Ese es un resumen de lo que son los textos narrativos. Y el otro tipo de texto que vamos a ver son los textos argumentativos. El texto argumentativo, si usted ve la imagen, dice que tiene la finalidad de convencer, de persuadir a quien lo está leyendo o a quien lo está escuchando. Entonces, a través de un texto argumentativo yo puedo decir mis opiniones, puedo expresar mis opiniones de una manera fluida y argumentada. Vamos a ver ahorita qué es argumentar. Voy a defender una idea con ese texto argumentativo y debe tener 3 partes importantes. La tesis, que es la idea que yo voy a defender, y mire que el texto narrativo habla de inicio. Acá yo hablo de tesis, porque es una idea que yo voy a defender. Los argumentos son la parte fundamental de ese texto y son todo lo que yo voy a utilizar para defender mi idea. Y la conclusión, pues el resumen, y voy a llegar a un final, por llamarlo de esa manera. Pero esa conclusión tiene que defender o reforzar la tesis que yo voy a defender. Vamos a poner en el caso del aborto, ¿ya? Mi tesis es que yo voy a abogar porque es cierto que yo puedo realizarme un aborto, póngase que a las 4 semanas, porque todavía ese producto de esa unión no es un ser humano. Entonces yo voy a buscar todos los argumentos, voy a ir a los países que tienen como legal hacerse un aborto. Voy a buscar científicamente esa gente que dice que no es ningún ser humano, que no tiene vida, que no tiene y no tiene. Voy a buscar cualquier otro tipo de texto que me diga a mí que yo puedo realizarme ese aborto. Y la conclusión, bueno, que si a raíz de la historia y en otros países aceptan el aborto como algo natural en un tiempo de gestación de 4 semanas, por lo tanto yo considero que el aborto en ese tiempo se puede desarrollar porque el feto no, Esa es mi conclusión. Miren lo que dice ahí, resumen de todo lo anterior y la opinión personal. Pero si yo voy a defender la tesis de que yo estoy en contra del aborto, porque desde que se unen el óvulo y el espermatozoide ya da el producto de una vida nueva, entonces yo me voy a ir a los argumentos. ¿Cuál argumento buscarían ustedes en primera instancia? Vamos a ver. A ver, señoritas. ¿Qué argumento utilizarían ustedes para defender, ayudarme a mí a defender que no se debe realizar un aborto en ningún tiempo? A ver, hoy ya se fue alguien. Señorita. Bueno, en mi opinión, pienso que, como usted mencionó, o sea, desde el tiempo de la concepción, eso ya viene siendo una persona, aunque todavía no está completamente eh, terminada, por decir, o ya es un organismo completo. Y uno como mujer o persona, no sé, debe tener esa empatía, claro, también en la creencia de que es un ser humano y que se debe cuidar hasta que uno llegue a término. Listo. Ese sería tu argumento. ¿En qué tú basas tu argumento? ¿Y qué basas esa idea? En que si uno queda en embarazo, uno debe cuidarlo, pues para que al final sea un niño saludable. Ajá. ¿Qué otra idea? Yo me voy primero al origen, me voy a la Biblia, a la parte religiosa. Ajá, por eso dije sobre la creación. Ajá, o sea, en la Biblia dice, ese sería tu primer argumento y tendrías que buscar en la Biblia dónde te defiende la vida, ¿ya? Ese sería tu primer argumento.
¿Quién más tiene otro argumento válido? Que defienda proteger el producto de la unión de un óvulo con un espermatozoide. Que desde que ya se unen, es un ser vivo. ¿Qué harían para argumentar para defender esa criatura humana que está dentro de uno? Pues niñas, me voy a las leyes. Dice que en las leyes yo voy a encontrar que matar a una persona o matar a otro ser vivo es penado, ¿cierto? Voy a pensar que se fueron o es que ustedes están a favor del aborto. Si están a favor del aborto, entonces vamos a cambiar el contenido del texto argumentativo, cambiamos la tesis y vamos a buscar los argumentos para defender esa idea. ¿Ven por qué es necesario saber si estoy a favor o en contra de un texto, de una idea? A ver, ¿qué dice la legislación panameña? Profesora, como que Erika. todos tienen derecho a la vida. Nos fuimos Siento a que los eso derechos sería- humanos, ¿cierto? Claro que sí, siento que eso sería uno de los principales factores que debemos defenderlo, porque, o sea, todos tienen derecho a la vida. Claro que sí, entonces yo tengo que buscar, me voy a la ley al texto de los derechos humanos, donde ahí dice que todos debemos respetar la vida de... Entonces ese va a ser mi siguiente argumento. Y así me voy buscando en otros países también donde están en contra del aborto y voy a presentarlo o lo voy a escribir y ya voy desarrollando la parte de mi texto argumentativo. ¿Por qué? Porque estoy defendiendo una idea. Al final, llego a la conclusión y digo que por todo lo que se ha presentado, por todas las leyes, desde el libro sagrado hasta nuestros días, pues por eso tú defiendes la posición de que el aborto debe ser condenable. Listo, esa es tu conclusión. Vamos a ver ahora la estructura del texto para que ustedes se den cuenta que no es tan difícil como la gente piensa, sino que pues hay que trabajarlo. Vamos a ver entonces. ¿Qué es argumentar? Es buscar un conjunto de razones o pruebas en apoyo y llegar a una conclusión. Debo tener un propósito. Mi propósito es convencer y persuadir y refutar lo que la otra persona me vaya a decir. Esto en el caso de que sea de manera oral. Esto lo practican mucho los abogados, se habrán dado cuenta, ¿verdad? El texto argumentativo tiene que ser totalmente dominado por un abogado, porque el abogado tiene que utilizar las leyes, tiene que convencer, tiene que persuadir y estar preparado por la respuesta que le pueda dar la contraparte. Porque el propósito de él es convencer y persuadir. Y el del otro lado, lo mismo. Esto si fuera de manera oral, pero igualmente de manera escrita, tienen que tener claro que el texto argumentativo tiene la función principal de convencer. Dice aquí, busca el significado de las siguientes palabras. Convencer. ¿Cuál cree usted que es el significado de convencer? Refutar y persuadir. Son términos, convencer y persuadir se convencen, pero no tienen el mismo significado. Y refutar, entonces, buscarían el significado para colocar en ese momento. Las exposiciones argumentativas tienen tres partes y ya lo vimos. La tesis, que es presentar los datos o las ideas que vamos a defender. Los argumentos, extraer las pruebas, las evidencias para defender mi tesis. Y la conclusión, pues voy a resumir todo lo que puse y todo eso va a reafirmar la tesis. Y abajo le puse tesis, argumento y conclusión en la estructura de un texto argumentativo. Cuando escribimos o cuando hacemos un texto argumentativo de manera oral, debemos tener presente
esas tres partes. Cuando vamos a escribir un texto argumentativo, debemos tener en cuenta la utilización de conectores textuales. Y ahí ustedes tienen una muestra de algunos conectores textuales. Inclusive esos conectores usted los puede encontrar al inicio del curso, donde aparece el módulo y ahí habla sobre los conectores textuales, que son aquellas palabras que me van a servir a mí para unir un párrafo con el otro, o unir una oración con el otro o con la otra, y así darle solidez, estructura, unión, coherencia a todo el texto que yo voy a escribir. Y aquí viene entonces una plantilla, que es la que me va a servir a mí para poder hacer un texto argumentativo. Miren, primero voy a poner el tema. Voy a ver de qué voy a hablar. Voy a hablar sobre qué otro tema podemos hablar así que sea conflictivo. La pena de muerte. Mi tema va a ser pena de muerte. ¿Cuál sería la tesis? ¿Cuál sería la tesis que yo voy a defender? ¿Es necesaria la implementación de la pena de muerte en Panamá? ¿Chicas? Hablen ahora o callen para siempre. Miren que si estuviéramos de manera presencial, les hubiera puesto a hacer un debate entre esos temas. ¿Ah? Vamos a ver. Buenos días. Hola. Hay casos en los que pensamos que sí debe existir la pena de muerte aquí en Panamá. Ajá, bueno, vamos a poner el caso. Lo pensamos cuando suceden y casos muy delicados, más que todo en los niños, con los niños. Aquí dice, vamos a poner ahí el caso de la implementación de la ley de pena de muerte en Panamá. Búsqueda de información. Miren lo que dice. Se toman ideas de artículos, no se debe copiar textual, se puede y debe citar la fuente. Si usted va a defender esa tesis de que sí es necesario implementar la pena de muerte en Panamá, listo, usted se tiene que armar de argumento, tienes que leer en cantidad industrial para defender esa idea. Y cuando lo estás escribiendo, porque cuando vamos a hacer esta plantilla es para colocar nada más las ideas y después se van a unir con el uso de conectores. Pero ahí dice que debes citar la fuente. ¿Por qué debes citar la fuente? Porque no puedes decir que esas son tus ideas, sino que las tomaste de otra persona. Los argumentos. Hay distintos tipos de argumentos. Hay argumentos de autoridad, hay argumentos a favor, hay argumentos en contra y de experiencia personal. Usted los puede mezclar todos. El de autoridad se basa en, el nombre lo dice, en personas que son importantes o que han sido importantes en la historia o países que han reglamentado la ejecución de la pena de muerte. Entonces usted lo puede poner ahí como un argumento de autoridad, porque en el departamento de Florida de los Estados Unidos, desde el año 1985, la pena de muerte ha sido considerada una opción dependiendo del delito. Usted lo pone ahí porque ese es un argumento de autoridad. A favor, bueno, usted puede poner algún argumento que encuentre a favor que defienda la ejecución de esa pena de muerte. Obviamente, en contra lo va a usar el compañero que no está a favor de la pena de muerte. Y experiencia personal, usted puede poner, como dijo la joven, que usted cree que sí, dependiendo del caso, porque al vecinito, Dios guarde, lo agarraron y le hicieron, entonces esa gente merece ser condenado a muerte. Conectores textuales. Aquí están. Usted está ahí en esa plantilla, va a colocar estos entre otros, porque hay cualquier cantidad, por eso tienen que investigar cuáles son los conectores textuales que usted utilizaría para hacer su texto. ¿A qué conclusión usted va a llegar? Bueno, yo voy a hacer la conclusión de que en Panamá es justo y necesario la implementación de la pena de muerte, ya que hay un alto índice de delincuencia, de robos, de asesinatos a sangre fría. Listo, esa es mi conclusión. Este es un formato, mire lo que dice ahí, este es un formato base que puede ayudarlo a estructurar un texto argumentativo.
porque antes de escribir, yo no sé si recuerdan que les vine diciendo desde la primera semana que antes de escribir yo debo hacer un borrador, debo revisar, debo una y mil veces revisar mi texto para saber si de verdad está escrito de manera correcta. Si yo tengo este texto de base, cuente con que la estructura y la secuencia de escribir su texto argumentativo le va a ser súper más fácil. Aquí tienen entonces un tallercito, vamos a ver cuáles son las partes del texto, de un texto argumentativo. ¿Alguien las recuerda? Chicos. La primera es la tesis, la segunda son los argumentos y la tercera, la conclusión. ¿Qué voy a poner en la tesis? Voy a defender una idea. ¿Qué voy a poner en los argumentos? Todas las bases que me van a servir a mí para defender mi tesis. Y en la conclusión, pues va a ser el final que tiene que reforzar la tesis que estoy trabajando. Vamos a ver aquí qué es argumentación. Es relatar un hecho importante y verídico, es dar razones para defender o atacar una opinión o comunicar una narración a un público determinado. ¿Cuál es la opción correcta? Chicas, me están dejando en visto hoy. ¿Me fui? ¿O están ahí, niñas? Estamos, profe. Ay, entonces, ¿por qué no me responden? No me gusta estar solita. Profe, repite la pregunta, no escuché. Va para allá, las tienen que ver porque se las tengo en la pantalla. Por eso pregunto si ven la pantalla. ¿La ven? Sí, profe. Sí, la veo. Vamos a ver, ¿qué es argumentación? ¿Relatar un hecho? ¿Dar razones para defender o comunicar una narración? ABC. ¿Es la A, profe? No, es la B. Consiste en dar razones para defender o atacar una opinión o una idea. Un texto argumentativo no es relatar un hecho. Relatar un hecho es texto narrativo. Vas a contar una historia. Ok. Siguiente. ¿Cuáles son las características de la argumentación? La característica principal es enfocarse en los acontecimientos ficticios. No consiste en opinar, sino en sustentar las opiniones de manera comprobable, o tiene el propósito de transmitir una información compartiendo datos, hechos o descripciones. ¿Cuál de todas es argumentar? No se la sé. Transmitir una información. ¿Quién más? Dice otra opción ahí, chicas. A ver, mi niña. La B. La B. No es solamente opinar, es sustentar las opiniones. Cosa de que yo pueda comprobar la idea que yo quiero defender. Y ahí entonces viene que es defender una idea, lo que necesito. Acá tienen la estructura y las características. Está estructurado en párrafos, debe tener marcadores discursivos que no son más que los conectores textuales, debe tener coherencia, debe tener cohesión, debe estar bien redactada, obviamente, con la parte de la sintaxis. Dice por aquí, nuevamente se repite cuáles son las partes de un texto argumentativo: la tesis, los argumentos y la conclusión. Y aquí tienen entonces los pasos. El tema, que voy a hablar de la televisión. El título sería el valor de la televisión. Aquí voy a colocar, si se dan cuenta, es la misma plantilla que tengo aquí, lo único que aquella plantilla ya va teniendo forma de plantilla porque le voy a poner, me subió para que la vean. Le voy a poner de dónde saqué, vean, búsqueda de la información en internet. Voy buscando de dónde lo saqué. Allá fue donde le dije que usted no podía tomar la idea como suya, sino que usted tenía que buscar de dónde la había sacado para poder tener
un fundamento subtexto. Aquí vienen los argumentos, aquí hay uno de autoridad, miren, aquí hay uno a favor, aquí hay uno en contra, y los conectores que se utilizan. La de allá está en blanco y la de acá está llena. Aquí hay un ejemplo de un texto. Si ustedes revisan, tiene el título, La Ley de Extranjería en España. Este es el título y el tema. Hay una pequeña introducción y ahí les aparece marcada cuál es la tesis. Dice que la Ley de Extranjería Española de 1985, como casi toda la de los países desarrollados, procura atenerse al texto legal de aquella declaración, pero inevitablemente vulnera, si no en la letra, en el espíritu, la intención de la misma. Están hablando de la ley sobre la extranjería en España. Y ahí comienza entonces a presentarle los argumentos que van a justificar la tesis. Y al final, pues aparece la conclusión. Igual aparece acá otro texto donde van a ver la introducción, los argumentos y al final aparece la conclusión. Hay argumentos largos y hay textos argumentativos cortos. Miren que este texto argumentativo que está aquí es de niños de primaria. O sea que no pueden decir que eso no se trabaja porque sí, esos son textos de primaria. Y aquí aparece entonces otro un poquito más largo que habla sobre la alimentación de los niños. Primeramente va a decir que es importante tener una dieta balanceada. De ahí van a empezar los argumentos que va a decir cuáles son esos alimentos, por qué deben distribuirse de la mejor manera. Y al final le va a decir que hay que concienciar a los padres y niños de que no podemos permitirnos renunciar a ningún tipo de alimento. El texto en general habla sobre la variedad de alimentos que hay que darle a los niños para que crezcan sanos y fuertes. Y hasta ahí la presentación de lo que son los textos narrativos y argumentativos, por una parte. Porque falta entonces ver el contenido del examen y el taller que aparece propuesto en la plataforma, porque hay talleres para esta semana. Y lo que tienen pendiente de la semana pasada, ya se los voy a enseñar. Ya se los enseño. Aquí está. ¿Ven la diapositiva que dice asignaciones? Sí. Sí, profesora. Para esta semana, usted tiene que buscar el cuento, porque no los mandé a leer ninguna novela, los mandé a leer un cuento que se llama La idea que da vuelta. Ese es un texto de Gabriel García Márquez y aparece este esquema que ven en la pantalla. Tiene que poner el título del cuento, el autor, el autor aquí, los datos biográficos importantes de Gabriel García Márquez, cuáles son los personajes principales y secundarios del cuento, cuál es la estructura, cuál es el resumen del cuento y los temas que se desarrollan. Si usted dice que ahí se desarrolla un tema de muerte, entonces usted va a poner muerte, 2 puntos, y pone por qué usted dice que ahí se desarrolla el tema de muerte. Si usted dice que se desarrolla el tema del amor, usted pone amor, 2 puntos, y desarrolla por qué usted justifica que ahí se desarrolla el tema del amor. Y aquí abajo aparecen los criterios de evaluación de ese trabajo. Eso usted lo encuentra aquí, ¿ve? Taller de clase 2, análisis de texto narrativo, que tiene un valor de 15%, que es el del cuento, y la asignación a distancia, que es el análisis del texto argumentativo, que tiene un valor de 15%. Aquí tienen entonces... Profe, una pregunta. Dime. Al desarrollar ese taller, ¿es importante destacar cada parte de esa asignación? Ese. Exacto. Sí, tienes que hacerlo en el cuadro que aparece ahí, tienes que poner cuál es el título del cuento, el autor, o sea, esta es la guía para que tú resuelvas. No es un resumen de internet, ni de inteligencia artificial. ¿Ya? Ya. Ese es el esquema que tienes que seguir. Siguiente. Dice, asignación a distancia, textos argumentativos. Si usted revisa, hay varios textos argumentativos
En este que está aquí, usted lo va a leer y al final aparece esto del taller, de cada uno de los cuadros de las lecturas que aparecen. Usted va a colocar, usted va a leer su texto y va a colocar aquí cuál es la tesis. Va a colocar en este cuadro cuáles son los argumentos que hay en ese texto y cuál es la conclusión que hay en ese texto. Esa es la asignación que dice análisis de texto argumentativo. Y finalmente, pues aparece la unidad temática 4, que es la del examen. Y en ese examen ya se los expliqué desde la primera vez que nos vimos y se los expliqué al inicio de la clase. Y aquí aparece la nota aclaratoria que dice, puse aquí nota aclaratoria porque nuevamente les repito que tienen que tener en cuenta que dice el participante que desee tener un comodín como puntos extras del examen puede anexar los talleres prácticos que el módulo presenta. Usted revisa el módulo y se va a dar cuenta que hay una serie de talleres que no están hechos aquí. Este taller no aparece en el módulo. Usted va a hacer los talleres que tiene el módulo, lo anexa con su examen final para poder tener un comodín extra por si el examen final que usted hace no está al 100%. ¿Ya? Por eso lo puse como comodín, porque este taller, este examen, no es copia y pegue de internet, es investigado por ustedes para poder colocar, hacer 15 ejemplos de vicios y de incorrecciones, colocar el vicio y la forma correcta de presentar de corregir ese vicio, ¿ya? Por eso está como dentro de las opciones. Son las 11 de la mañana, chicas. Vamos a que comiencen a hacer el taller que aparece el taller de clase del módulo que tienen de la semana pasada, porque ese de la semana pasada dice, desarrolla de manera clara y precisa la actividad de la página 40 y 41. Déjenme meterme a la plataforma para decirles cuál es el taller. En la semana 2, dice taller práctico de redacción. Ese taller práctico de redacción es el que les dije que no habían hecho de la semana pasada. Dice, desarrolla de manera clara y precisa la actividad de la página 40 y 41 del módulo. Y después aparece dos lecturas, donde usted debe colocar la idea principal y la idea secundaria. Según la plataforma, solamente le han entregado 8 estudiantes. Y según la lista, tengo 19. El que ya le entregó, entonces puede empezar a trabajar el taller de el análisis de texto argumentativo, porque no pueden hacer el de texto narrativo porque me van a decir que no tienen internet, pero sí tienen en la plataforma el taller de los textos argumentativos y puedan empezar a trabajar, que se lo voy a mostrar ahorita. Porque lo importante es que ustedes vayan avanzando, si no se los va a comer el cuco con los talleres. Y el curso se termina, este que está aquí. ¿Ven la pantalla? Chicos, Profesora, Sí se ve. dime. yo le escribí a su WhatsApp en la semana porque no había podido subir la asignación. Yo dije que cuando termina el curso, ahorita yo arranco y habilito nuevamente las actividades que están por entregar. ¿Ya? Ok. Yo lo Ok. habilito, no se preocupe. Lo único que yo llevo el orden para saber quiénes entregaron y saber que si regreso nuevamente al primero, es menos lo que tengo que revisar. Listo. ¿Listo? Sí. Ajá. Entonces, el taller que tienen que hacer ahorita es este que aparece aquí, el de los textos argumentativos. Usted lo lee y va a extraer la tesis, los argumentos y la conclusión.
y lo van a hacer en la clase porque se supone que es un taller de clase, ese es el de a distancia, pero como no tienen, ahorita me pueden decir que no tienen acceso a internet para revisar el cuento de la idea que da vueltas, entonces pueden empezar, descargan el archivo, leen los artículos y pueden hacer la tesis, el argumento y la conclusión de ese contenido. Así que comiencen a trabajar para poder avanzar, si no, no van a poder avanzar en el desarrollo de las actividades porque todavía les falta el examen final. Así que si tienen preguntas y si no, entonces vamos a trabajar. A las 11:45 revisamos a ver qué tienen y si tienen alguna duda. No me voy a ir ni me voy a desconectar, sino que voy a esperar que ustedes trabajen y que si tienen preguntas, entonces me la hagan a medida que van desarrollando. Vamos. Preguntas, chicas. Y encima tengo un vecino que acaba de empezar a limpiar el patio. Oyen allá. No, no se escucha, profe. Mejor. Pero yo Profesora, tengo aquí en la oreja. el taller de ahorita, ¿hasta qué hora es la entrega? La entrega está para hacerla hasta, ahí tienen la fecha, pero necesito que comiencen a hacerla en clase para poder ir resolviendo las dudas, porque se van con las dudas y se queda el taller sin hacer así como se quedó el de la semana 2, porque tampoco lo hicieron. Ok. Recuerden que ustedes están, nada más nos vemos 2 veces, ya hoy no nos vemos más. Y la semana pasada nada más entregaron la primera semana, faltó la semana 2. Se supone que esta es la tercera semana y que deben hacer las actividades de la semana 3 y les queda pendiente entonces la semana 4, que es la del examen. Y ahora hay gente que tiene pendiente la semana 2 y la semana 3 que debiéramos estar haciendo ahorita, que es la que van a hacer de textos argumentativos para poder que vayan avanzando. Y si tienen dudas, entonces pregunten.
¿Leyeron el primer artículo ya? Ahora sí me dejaron en visto, ¿verdad? Chicas, Profe, una consulta. dime. En el cuadro se escribe, o sea, textualmente como está en el artículo o con las palabras. Escribe la tesis que se defiende. Ajá, ok. Y los argumentos los enumera. ¿Cuáles son los argumentos que defienden esta tesis? Porque si te das cuenta, los párrafos son completos, pero no es para que copien y peguen el párrafo, sino para que digan qué se basan para defenderlo. Algo conciso, de lo importante de cada párrafo. Sí. Revisen los ejemplos bueno, recuerden los ejemplos que presenté para que se den cuenta que la tesis es precisa, igual que los argumentos, así como estábamos hablando del argumento de los derechos humanos para defender a la gente esta de la pena de muerte, del aborto, que son precisos. Voy a basarme en el tal versículo de la Biblia. Voy a basarme en tal versículo de los derechos, en tal artículo de los derechos humanos. Ok, gracias.
¿Ya terminaron algunos?
Chicas, terminamos. 11:45. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Estoy preguntando si terminaron, aunque sea el primer texto, para hacer el comentario. Señoritas, ¿me dejaron en visto? Profe, ya yo terminé el primero de la tesis. Ajá. El primer, nada más colocó la tesis, Ginino. No, completo, la tesis, los argumentos y la conclusión. Ajá, ¿vio que no está difícil? No, y el texto también ahí le va mostrando ejemplo y qué tesis, tal cosa, argumento, y todo está bien, nada más que hay que leer para encontrarlo. Ajá. Es que para poder hacer, primero vamos a ir a la parte, no del curso para más, porque si fuera de otra manera, pues íbamos a llegar hasta la parte de la escritura. Pero como nada más son 2 clases presenciales, entonces, 2 clases virtuales, lo ideal sería que con una plantilla usted escogiera el tema y fuera. Por eso les dije, si estuviéramos presencial hubiéramos hecho un debate, que es la parte oral de un texto argumentativo. Pero no lo podemos hacer porque acá, miren, mis compañeras me han dejado en visto aquí. Me huele que me dejaron solita. Pero lo ideal sería eso, que estuviéramos desarrollándolo de manera individual el texto con la plantilla, porque para eso está la plantilla, para guiarnos y que tengan presente que la primera parte de cualquier tipo de texto es hacer el esquema. ¿Qué voy a buscar? ¿De qué quiero hablar? ¿Qué puntos me van a servir para argumentar? ¿Y cuál va a ser mi conclusión? Todavía no he visto, como dije en estos días, un profesor que nos mandó a hacer un cuestionario y el texto era de una revista científica. Y la pregunta que me hicieron no me salía por ningún lado otra respuesta que elemental, porque en una revista científica no van a publicar un texto que no tenga las características de un artículo científico. Igual pasa acá. No vamos a presentar un ejemplo de un texto que no sea un texto argumentativo con cada una de sus partes. Entonces, lo ideal sería que ustedes pudieran hacer la práctica, por lo menos de llenar el cuadro y ya tuvieran una base para poder redactar, porque no solamente lo que está en el cuadro es lo que les va a servir, sino otros aspectos que ustedes tienen que tomar en cuenta y por eso en el ejemplo está para que ustedes vayan viendo cómo debe redactarse. Nos faltan 15 minutos, entonces si no tienen preguntas, les voy a regalar los 15 minutos para que puedan seguir trabajando. Inclusive recuerden que voy a habilitar las actividades que están pendientes por entregar. Revisen la fecha de entrega, mis niñas. Voy a meterme aquí una vez. Revisen las fechas de entrega para que ustedes estén claritas cuándo termina el curso, cuándo se terminan las fechas, porque recuerden que el curso solamente es 2 conexiones. Ya nos terminamos de conectar hoy y el curso termina el 8 de noviembre, o sea, el próximo sábado deben tener todo en plataforma. ¿Estamos claritas? Sí. Ya el otro fin de semana ya ustedes comienzan otra materia, ¿verdad? El 9. ¿Sí? Aún no sé, profe, no nos han comentado. No. Estas son las primeras materias que ustedes dan. Sí, es las 2 primeras, español y geografía. Bueno, pero estas materias todas aquí en esta universidad o en este técnico van, una viene y una van. Terminan el 8, deben terminar y conmigo deben empezar con el siguiente grupo o el siguiente profesor el 9. No sé qué tengan programado, pero ya ustedes el curso lo terminan el 8 de noviembre. Porque es del 1 al 8, de sábado a sábado. El 8 ya está la plataforma habilitada para hacer la entrega, el último día de hacer la entrega del examen final. Y ahorita voy a habilitar las otras actividades para que les queden disponibles hasta el 8 de
Noviembre también para aquellas personas que no hayan podido subir las actividades a tiempo. ¿Estamos? Sí, profe. Listo. Entonces ha sido un gusto haberlas visto y pues esperen las evaluaciones a medida que van haciendo sus entregas, porque ya los que entregaron a tiempo ya están evaluados, menos los de la segunda actividad, porque nada más en la mañana habían 4 y ya encontré 4 más. Así que un gusto haber trabajado con ustedes, muchachas, y gracias por la asistencia. Recuerden que la asistencia ahora es obligatoria, no nada más con estas materias, sino con todas las que siguen. Recuerden que tiene una ponderación. Así que nos vemos entonces el día que se gradúen. Si van a la graduación y Dios me tiene con vida, ahí voy a estar para hacerles porra, porque la institución hace graduación de técnico. Así que hasta luego, señoritas. Hasta luego, profe. Muchas gracias por su tiempo. Igual, Diniva. Y varón también, profe. Ay, no sabía, Yamil, perdóname, esta y otra más. Nunca resucitaste hasta ahorita. Yo Sí, diciendo por eso niñas, digo, niñas, profe. y no me llaman nada. Perdóname, esta y otra más, Yamil. Dele, profe, no se preocupe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, Melissa. Hasta luego, profesora. Hasta luego, mi niña Erika. Aydelín, ¿tienes alguna consulta? Aydelín, creo que me dejó en visto. Liz, no te había visto que entraras. Ok, entonces ustedes la diapositiva. Aydelín, yo creo que me dejaste en visto. Chao.